Una nueva participación, en esta ocasión de manera virtual, de la doctora Aimé Maza Valle, del Movimiento de Mujeres de El Oro. Nacional, señores, señoras y señoritas asambleístas, ciudadanía en general que sigue a través de los medios de comunicación esta sesión, reciban un cordial saludo desde la provincia de El Oro, especialmente del Movimiento de Mujeres del Oro, organización social con 23 años de experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia de género, y en los últimos años, siempre en pos de la protección de los grupos de atención prioritaria, brindamos apoyo a personas en situación de movilidad humana, especialmente mujeres. Comenzaré mi intervención felicitando como colectivo feminista la iniciativa de la asambleísta orense Joana Moreira. E indico que no me basaré en fundamentar que la salud es un derecho humano o que la Constitución de la República del Ecuador y los tratados internacionales prevén los derechos a la atención de salud a las mujeres, puesto que estos están ampliamente citados en los considerandos de la Ley de Salud e Higiene Menstrual. Nuestra participación es en cuanto a nuestra experiencia como colectivo de mujeres. Y en base a eso podemos decir que necesitamos esta ley. La necesitamos no solo porque es la primera vez que en el país se considera un tema tabú como es la menstruación de las mujeres para ser tratado en una ley. Si bien es cierto, como ya lo indicaban las compañeras que me antecedieron, Camila, indicó que ya en otros países se han tomado medidas respecto a esto. Justamente se han quitado aranceles. En Escocia, por ejemplo, ya desde noviembre del 2020 se expiden o se entregan de manera gratuita insumos justamente para la gestión menstrual y otros países también de Latinoamérica. Nuestro país no puede permanecer al margen y no tener una ley que garantice a las mujeres el derecho a menstruar en condiciones de dignidad. Quizás para quienes no conocen la situación en la que viven muchas mujeres de extrema pobreza, en situación de calle, privación de libertad, acogimiento institucional o habitan en zonas remotas de nuestros territorios, puedan pensar que la ley es innecesaria o que este es un tema que puede ser tratado como una política pública. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia o de extrema pobreza, como ocurre actualmente con mujeres que se encuentran en situación de movilidad humana o víctimas de desastres naturales, podemos ser portavoces de esta necesidad que tenemos las mujeres. Esta ley no solo se trata de la distribución gratuita de toallas higiénicas, sino de garantizar a las personas menstruantes hacerlo en condiciones de dignidad, porque esto engloba el acceso a la educación sobre los ciclos naturales de los cuerpos de las mujeres, quitar el estigma de la menstruación, que nos hace desde tiempos inmemoriales procurar ocultarlo, porque nos produce vergüenza, porque hasta en la Biblia encontramos que durante el tiempo de la menstruación las mujeres se consideraban impuras. Esto realmente es lo que hace que hoy nuestras niñas, nuestras adolescentes sientan vergüenza de decir que menstruan. Incluso utilizan eufemismos diciendo, me llegó Andrés, el que nos visita una vez al mes, o me llegó el Rogelio, y entre otros eufemismos que utilizan las chicas. ¿Y saben por qué es esto? Esto se da porque en las escuelas no se brinda una correcta información respecto a este tema, que resulta siendo tabú, desagradable, y de el que es hasta muchas veces de muy mal gusto hablar. A esto sumemos la situación que viven nuestras niñas, nuestros adolescentes en extrema pobreza, que tienen que faltar a clases porque no tienen un insumo para gestionar su menstruación y poder asistir. Esta es la realidad que se vive en nuestro país realmente. De nuestra experiencia con sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres en movilidad humana, podemos afirmar que las condiciones en las que su ciclo menstrual se da no es visto como una situación biológica normal, sino como un verdadero inconveniente que les pone en una situación de desventaja en sus actividades, sean laborales, académicas o simplemente en su rutina diaria. Porque como ya lo decían las compañeras que me antecedieron, esto representa rubros económicos. Y entre comprar un insumo para gestionar la menstruación y comprar alimentos, sabemos que las mujeres siempre escogerán alimentar a sus familias. Estos rubros se incrementan cuando existe más de una mujer menstruante dentro del núcleo familiar,
Y entonces esta situación se pone mucho más difícil. Y es mucho más difícil cuando tomamos en cuenta que existen situaciones de mujeres especiales en el caso de las que se encuentran privadas de la libertad o las que estudian en centros educativos remotos, muy lejos, quizás unidocentes, donde no se garantiza ni siquiera el derecho a la salud en general y más aún el derecho a una salud reproductiva, sexual. Y este tema que ha sido tan invisibilizado inclusive por nosotras mismas las mujeres, como es la menstruación. Entonces, tener acceso quizás a analgésicos, que tener acceso a una toalla higiénica resulta mucho más complicado. Veamos esta ley de una manera integral, veamos como una garantía a la salud de las mujeres, una garantía de educación, a la educación para desmitificar este tema tabú, que durante siglos nos avergüenza y que procuramos ocultar para no ser víctimas de burlas machistas cuando nos dicen, es que te encuentras en esos días, que te vino el periodo, o ya estás en tus días, o te estás con la luna. Cosas que son realmente peyorativas, quizás incómodas, porque esta misma sociedad ha creado eso alrededor del tema de la menstruación. No queremos hablar de la menstruación porque sencillamente esto acarrea vergüenza para nosotras las mujeres. Entonces, ¿por qué es esto? Por la falta de información eficiente, suficiente en las escuelas, para que los niños y niñas comprendan que la menstruación no es una enfermedad o una discapacidad, solo es un ciclo natural en la vida reproductiva de las mujeres. Pero en casos como los que nos compartió la compañera Valeria, es una situación que requiere ser considerado como prioridad. Yo supongo que ustedes y nosotras tampoco no queremos ver a más mujeres sufrir de este modo, ¿verdad? Sé que su tiempo es oro, señoras y señores asambleístas, por eso para finalizar pediré que miren este proyecto desde la solidaridad y la empatía, que piensen en que beneficiarán a mujeres empobrecidas y desapoderadas de nuestro país, que quizás por su condición hasta el día de hoy no ha sido considerada esta necesidad. Y sabrán dispensar la franqueza, pero si los hombres menstruaran ya tendríamos hace muchos años una ley. Así que les pido por favor que tomen en consideración este tema que para nosotras las mujeres es fundamental. Hasta ahí mi intervención.